Mi nombre es Maximiliano Torrealba, pero en la carretera todos me conocen como el Toro del Camino. Tengo 48 años y 32 de ellos viviendo entre el rugido del motor y el silencio de la carretera. Conozco cada curva de esta España mía como la palma de mi mano callosa. He rodado tanto que daría para dar 2 vueltas a la tierra, chaval, y mira que tengo muchas historias que contar. Pero esta que voy a compartir con vosotros ahora, esta me eriza los pelos del brazo solo de recordarla. Era una noche sofocante, cielo cargado. Parecía que iba a desplomarse una tormenta de las gordas. Venía de un porte desde Almería con destino a Valencia, carga de grano completa, de esas prisas que uno no puede rechazar porque el bolsillo está vacío y las facturas están llamando a la puerta. Y tú que me estás escuchando, deja en los comentarios tu nombre y desde qué rincón de España o del mundo estás siguiendo esta historia de carretera. Me gusta saber quién está del otro lado del volante mientras cuento mis aventuras. Estaba cansado, con el cuerpo molido después de casi 15 horas al volante, pero no lo suficiente para ignorar lo que vi en aquella curva cerrada de la Nacional 340 a la altura de Teruel. Una mujer sola en medio de la nada, vestida de blanco de pies a cabeza, con velo, joder, como si hubiera salido de una boda o de una iglesia, descalza en el asfalto caliente, mano levantada pidiendo que la llevara. Debían ser las 11 y poco de la noche, oscuridad que solo conoce quien rueda de madrugada. Parecía escena de película. Madre mía, pensé para mis adentros, mujer sola en este fin del mundo va a acabar mal. Reduje, puse el intermitente, me arrimé al arcén estrecho, encendí la luz interior de la cabina para que viera que no era ningún malhechor, bajé la ventanilla y una brisa extraña, caliente y fría al mismo tiempo, entró en el camión. ¿A dónde va, señora?, pregunté algo receloso, porque en aquella carretera por la noche no todo el mundo es de fiar. Ella sonrió con una sonrisa tranquila, dulce, el rostro iluminado solo por los faros de mi Volvo, pero se podía ver que era una señora de unos 40 y pocos años. Tenía una expresión serena que no encajaba con aquella situación. Sus ojos brillaban de una manera que hasta hoy no sé explicar. «Iré con usted hasta donde usted vaya», respondió con una voz suave que parecía calmar hasta el ruido del motor. «Tío, no sé explicar lo que me pasó en aquel momento. Yo, que siempre fui desconfiado, que había pasado por cada apuro en estas carreteras, que sabía que dar aventón hoy en día es pedir complicarse, abrí la puerta sin pensar 2 veces. «Abre esa puerta, Maximiliano». Una voz dentro de mí decía, como si fuera natural, como si aquello ocurriera todos los días. «Pues suba, señora, pero es un viaje largo, ¿sabe? Todavía me quedan unas buenas horas de carretera por delante». «El tiempo no me preocupa, hijo», respondió, llamándome hijo como si me conociera desde pequeño. «A veces es en el camino más largo donde encontramos los atajos de la vida». No entendí bien lo que quiso decir, pero asentí con la cabeza, porque hay momentos en que uno solo asiente sin comprender. Subió a la cabina con una ligereza que parecía no pesar nada. Ni mochila llevaba, solo un bolsito pequeño blanco colgado del brazo. Se sentó a mi lado, se arregló el vestido blanco largo, colocó sus manos delicadas en el regazo y se quedó mirando al frente como si ya conociera aquella carretera. «¿Está huyendo de algo, señora?», pregunté mientras engranaba la primera y volvía al asfalto, porque este lugar es demasiado peligroso para una señora sola. «No estoy huyendo, estoy yendo al encuentro», respondió enigmática sin quitar los ojos de la carretera oscura. «Y el peligro, hijo mío, no siempre está donde creemos que está». Aquello me dio un escalofrío en la espina dorsal, pero tragué saliva y seguí. Encendí la radio para romper el silencio. Sonaba una copla antigua de esas que hablan de nostalgia y carretera. Ella comenzó a tararear bajito como si conociera cada verso. «Va a ser una noche larga», pensé para mí, sin imaginar que aquella sería la noche que cambiaría mi vida para siempre. La carretera se extendía como una serpiente negra ante nosotros. La luna, que antes estaba cubierta por nubes, apareció de repente, grande y redonda, iluminando,
Y allí, en aquella cabina que ya había sido mi casa durante tantos años, sentí algo diferente, como si el mundo fuera se hubiera detenido, como si solo existiera aquella carretera, aquel camión y aquella mujer misteriosa que acababa de entrar en mi vida. Y fue así, chaval, como comenzó la historia más extraña que este viejo camionero ha vivido. Ella entró, me senté más erguido, un perfume de flores invadió la cabina. No era un perfume común, era olor a misa, a casa de abuela, de esos que uno huele y al instante vienen recuerdos de infancia, de domingo por la mañana, de rosario en mano de la madre, cosa rara, ¿sabes? La radio, que antes estaba alta, de repente parecía baja, como si tuviera vergüenza de hacer ruido cerca de ella. Yo, que soy hablador, me quedé algo cortado. La mujer tenía una mirada que parecía atravesarte, de esas que leen hasta lo que está escondido. «Gracias por llevarme», dijo después de unos 5 minutos en silencio. «No es cualquiera el que se detiene a ayudar en los días de hoy. Es que la carretera está peligrosa, señora, pero no podía dejarla allí sola a estas horas», respondí orgulloso de haber hecho la buena acción del día. «Maximiliano, usted siempre ha sido así, ¿verdad? Ayudando a los demás incluso cuando su propio corazón necesita ayuda». Me quedé helado de pies a cabeza. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no lo había dicho, estoy seguro. ¿Cómo sabe mi nombre, señora? Ella sonrió de nuevo, una sonrisa de madre. La carretera habla, hijo mío, habla mucho, y quien anda por ella tanto tiempo como usted acaba dejando huella. Conversaba poco, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Parecía que soltaba las frases así a propósito para inquietarte. Hablaba suavemente, mirando más a la carretera que a mí. Yo, nervioso, apretaba el volante con fuerza. Ya había recogido a muchos pasajeros raros en esta vida, pero aquella mujer, aquella era diferente. Me preguntó si creía en señales. Le dije que sí, que los camioneros somos bichos supersticiosos. Comenté sobre el santo que llevaba en el salpicadero, la cinta de la Virgen del Pilar atada al retrovisor, la oración de San Cristóbal pegada en el parasol. Ella solo negó con la cabeza como diciendo, «No me refiero a eso. Hablo de las señales que da la vida, Maximiliano. ¿Las percibe o solo sigue rodando sin prestar atención a lo que ocurre alrededor?» Aquello me llegó hondo porque, a decir verdad, uno vive en automático. Coge porte, entrega carga, duerme, come, sigue viaje, repite todo al día siguiente. Es una vida que te va engullendo sin que te des cuenta. «La señora habla de cosas difíciles de entender», comenté, cambiando de tema. Dijo que la carretera sabía más sobre mí que mi propia familia. Se rió bajito. «Es porque la carretera te ve todos los días. Tu familia solo te ve de vez en cuando, ¿no es así? Cuando hay tiempo de pasar por casa». Aquello dolió porque era verdad. 3, 4 días al mes en casa, como mucho. Mi hijo pequeño ya ni me reconocía. Y la mujer, pobrecita, aguantó lo que pudo. Tienes un vacío ahí dentro que ningún volante llena. Tragué saliva. ¿Cómo sabía del agujero que llevaba en el pecho, escondido bajo mucha palabrería, mucha risa forzada en las gasolineras, mucho café con los colegas para disimular la soledad? El camión devorando el asfalto y yo callado, pensando. Ella parecía esperar, como si supiera que llegaría un momento en que me abriría. Y me abrí, porque hay momentos en que uno necesita hablar, aunque sea con una extraña en una carretera perdida. Comencé hablando de mi hijo al que no veo hace años, Damián, que hoy ya debe tener unos 15 años, pero que en mi cabeza sigue siendo aquel chaval de 8 al que le gustaba jugar con camioncitos de plástico. Hablé de la última vez que lo vi, prometiéndole que volvería pronto, que le traería un regalo y cómo tardé 2 meses en conseguir volver por un porte que se encadenó con otro. Le conté de Catalina, la mujer que me dejó por esta vida. «No aguanto más dormir sola», decía en la nota. «No aguanto más explicarle al niño por qué su padre nunca está en sus cumpleaños». Y se fue a casa de su madre en Zaragoza, llevándose al chaval. Intenté ir tras ellos,
Pero el tiempo, ese maldito, nunca sobra. Siempre un porte mejor, una carga urgente, un jefe amenazando con despedirnos si no aceptas. Hablé de las noches durmiendo en el asiento, con nostalgia de un hogar, de la soledad que es tomar café solo en una gasolinera de carretera, viendo a otros camioneros hablando con la familia por el móvil, mostrando al chaval, a la mujer, mientras yo solo tenía la radio y las estrellas como compañía. Esta vida te come por dentro, señora. Uno cree que está construyendo algo, pero cuando se da cuenta solo ha construido carretera, y la carretera no tiene fin, solo tiene más curvas, más baches, más peajes. Y ella escuchaba como si fuera mi madre, sin juzgar, sin decir que debería haber hecho las cosas diferente, sin dar consejos fáciles tipo, deja esta vida. Solo escuchaba con aquellos ojos que parecían guardar el mundo entero. De vez en cuando hacía una pregunta pequeña, certera, que me hacía hablar más, como si estuviera abriendo cajones cerrados dentro de mí. ¿Y usted todavía tiene esperanza, Maximiliano? Esa me pilló por sorpresa. Esperanza. Nunca me había parado a pensar. Uno en la carretera va viviendo un día tras otro. ¿La esperanza es artículo de lujo? Creo que sí, señora. No sé. Uno siempre piensa que algún día las cosas mejorarán, que algún día juntaré un dinerillo, compraré mi propio camión, haré mi horario y quizá entonces consiga tener una vida más normal. Ella asintió despacio, como quien dice, entiendo, y se quedó en silencio un rato mientras pasábamos por un pueblecito pequeño con unas casas sencillas, todas apagadas a aquella hora. A veces, Maximiliano, buscamos adelante lo que ya está a nuestro lado, solo que no podemos verlo. No entendí bien lo que quiso decir, pero sentí un calor extraño en el pecho, como si hubiera encendido una cerilla en un cuarto oscuro. La noche seguía, la carretera también, y aquella mujer misteriosa iba descifrándome como si estuviera leyendo un libro abierto. Cuando llegué a la gasolinera de parada cerca de Albacete, mi estómago estaba gruñ. Era casi las 2 de la madrugada. Necesitaba estirar las piernas, llenar el depósito y poner algo en el estómago. La gasolinera era de esas grandes 24 horas, llena de camiones parados, luz fuerte y tapas calientes en la barra. Reduje, di el intermitente y entré despacio en el aparcamiento de tierra. «Vamos a parar un poco aquí, señora. Necesito repostar y comer algo». Fue entonces cuando me miró de una manera diferente. Parecía asustada, algo que no había visto en ella hasta entonces. «Maximiliano, por favor, no pare aquí». «¿Pero por qué, señora? Es una buena gasolinera, conozco al personal, la comida es limpia». Ella negó con la cabeza firmemente, mirando alrededor como si estuviera buscando algo o a alguien. «Este lugar no es bueno para mí. Siento una oscuridad aquí». Me pareció extraño. La gasolinera era la más iluminada de la zona, llena de gente. «¿Oscuridad, señora? Está más claro que un día de sol. No toda la oscuridad se ve con los ojos, Maximiliano». Aquello me dio un escalofrío en la espalda. Miré mejor. Había unos camioneros sentados en corro bebiendo, jugando a las cartas. Otros conversando con unas mujeres de pantalones demasiado cortos para el frío que hacía. En la entrada del restaurante, unos tipos de cara seria fumando y mirando a todo el que pasaba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Era la única gasolinera en un radio de unos 50 kilómetros que no tenía una capillita de carretera ni una imagen de santo en la entrada. Todas las gasolineras de carretera tienen, ¿verdad? Pero aquella nada, ni una cinta de la Virgen del Pilar. ¿Tiene miedo de algo aquí? Me pidió que no bajara. Dijo que sentía que aquel no era lugar para ella. Me inquieté. Por primera vez pensé que quizá no debería haberla recogido. ¿Y si la mujer era fugitiva o estaba metida en algún lío? ¿Tiene nombre, señora?, pregunté, intentando romper el ambiente pesado que se había formado. Respondió sin mirarme. Soledad. Me dio un escalofrío, porque la mujer parecía salida de un altar. La expresión en su rostro, la piel que parecía brillar incluso en la oscuridad de la cabina,
una serenidad en la mirada que te hacía olvidar el mundo. Y ahora el nombre, Soledad, como la Virgen, como mi propia madre, que Dios la tenga en su gloria. Yo, que no soy de retroceder, di marcha atrás, saqué el Volvo de allí sin siquiera repostar. Está bien, señora, seguimos un poco más. Hay otra gasolinera a unos 30 kilómetros. Ella sonrió. Gracias, usted sabe escuchar, eso es raro. Volví a la carretera, ahora más vacía que antes. La luna había desaparecido tras unas nubes pesadas y la oscuridad parecía más oscura. Encendí las luces largas que barrían el asfalto y mostraban el matorral alto en los bordes de la calzada. Esta carretera es su amiga, ¿verdad, Maximiliano? Tantos años juntos, debe conocer todos sus secretos. Me hizo gracia que hablara de la carretera como si fuera una persona. Sí, doña Soledad, tenemos una relación, yo y esta franja de asfalto, pero no sé si es exactamente amistad. A veces parece más una pelea. Ella se rió, una risa ligera. Sí, las mejores amistades son así mismo, tienen días difíciles. El silencio volvió, pero no era un silencio pesado, era como si no necesitáramos realmente hablar. El tiempo, el motor rugía firme, devorando los kilómetros. La noche iba pasando. Después de unos 40 minutos divisé otra gasolinera, más pequeña, más sencilla, pero con una capillita de San Cristóbal justo en la entrada. Sentí que aquel era un lugar mejor. Vamos a parar aquí, señora. Necesito tomar un café y estirar las piernas. Aquí sí, dijo, pareciendo más tranquilo. Este lugar tiene luz verdadera. Paré el camión en un rincón más apartado donde cabía mi Volvo grande. Cuando apagué el motor, me di cuenta de lo cansado que estaba, los ojos ardiendo, la columna quejándose después de tanto tiempo sentado. ¿Quiere bajar también, comer algo? No, gracias, prefiero quedarme aquí. Me pareció extraño de nuevo. ¿Quién viaja tanto tiempo y no quiere ni estirar las piernas? ¿No tiene hambre? Hace tiempo que estamos en la carretera. Me alimento de otras cosas, Maximiliano. No se preocupe por mí. Cada vez más raro, pero el cansancio era tanto que no me quedé pensando mucho. Salí de la cabina, cerré con llave y fui hasta el restaurante. Comí un plato de patatas con huevos y chorizo, tomé un café negro de los recién hechos y volví al camión, llevando un bocadillo pequeño por si ella cambiaba de opinión. Cuando volví, estaba exactamente en la misma posición, como si no se hubiera movido ni un centímetro, solo que ahora estaba canturreando bajito una música que yo no conocía. Parecía cosa de iglesia. Le he traído un bocadillo por si quiere. Usted es amable, Maximiliano, pero no necesito eso. Lo que tengo para ofrecerle es algo diferente. Después de salir de allí, abrió aquel bolsito blanco que llevaba. De dentro sacó un frasquito con un líquido oscuro. Es una tisana de hierbas especiales. Calma el cuerpo y alimenta el alma. Miré desconfiado. Nunca he sido de tomar cosas de extraños. ¿Qué tipo de tisana es esa, señora? Es un calmante de manzanilla y otras hierbas que cultivo. Le ayudará a seguir viaje más tranquilo. No sé por qué, pero acepté. Tal vez porque realmente necesitaba relajar el cuerpo, todo tenso. Tal vez porque a esas alturas ya sentía una confianza extraña en aquella mujer. Vertió un poco del líquido en la tapa del frasco, una tapa que más bien parecía un vasito, y me la entregó. Beba despacio, sienta el sabor. Deje que encuentre los lugares dentro de usted que necesitan alivio. Y tonto que fui, acepté. El líquido era dulce al principio, después amargo, bajó caliente por la garganta, esparciendo un calor agradable por el cuerpo. Está bueno, señora. Hace tiempo que no me siento tan ligero. Ella sonrió guardando el frasco. Usted merece paz, Maximiliano. Merece descanso. Ya ha cargado tanto peso en esta vida. Mi vista empezó a ponerse borrosa. Las líneas de la carretera comenzaron a bailar frente a mí. Me arrimé al arcén con el corazón acelerado. Algo estaba muy mal. Doña Soledad, ¿qué ha puesto en esa tisana? Mi lengua parecía demasiado pesada. Las palabras salían enredadas. Descanse, Maximiliano. Solo descanse.
Fue lo último que oí antes de que el mundo se apagara. Mais calômetro na estrada, mais história para contar, mais cautela no coração, mas também com mais gratidão por cada dia, cada frete, cada amanhecer visto da boleia e a Maria. Bom se um dia encontrar ela de novo. O que Deus me livre. Só tenho uma coisa para dizer. Obrigado pela lição, foi cara demais, doeu para caramba. Mas aprendi porque no fim das contas, seja ela bandida, fantasma ou provação divina, foi depois dela que virei um homem melhor, mais forte, mais sábio, mais humano. E isso, meus amigos, isso ninguém pode roubar de mim. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando abrí los ojos el cielo estaba aclarando. Un sol débil me daba en la cara. Mi cuerpo estaba tendido en la maleza cerca de la carretera, con el rocío mojando mi ropa. La cabeza me dolía como si hubiera recibido un fuerte golpe, la boca seca como un desierto, con un sabor amargo que no se iba ni escupiendo. Pero lo peor no fue eso. Fue cuando me senté, todavía mareado, y miré hacia el arcén. El camión ya no estaba. Me froté los ojos pensando que estaba soñando, pero no era un sueño, era la peor pesadilla de mi vida. Mi Volvo, mi sustento, había desaparecido junto con toda la carga de grano que valía una fortuna. Me levanté corriendo, tambaleándome como un borracho, di vueltas mirando a todos lados. Nada, solo la carretera vacía y el matorral bajo, algunas marcas de neumáticos en el arcén y nada más. Mi mundo había desaparecido. ¿Dónde está mi camión?, grité a la carretera vacía, con la voz saliendo raspada de la garganta seca. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo había perdido el camión, lo había perdido todo. Palpé mis bolsillos, sin cartera, sin documentos, sin móvil, sin dinero. Estaba como un mendigo al borde de la carretera. Era un camión nuevo, pagado con sudor, no era financiado. Había ahorrado durante años, cogiendo todo tipo de portes, durmiendo mal, comiendo peor, para juntar la entrada, y después 4 años más pagando plazos. Lo había terminado de pagar hacía solo 8 meses. Mi orgullo, mi vida, mi futuro, y ahora todo convertido en polvo en la carretera. Se llevaron incluso lo que quedaba de mi fe. Grité, maldije, juré venganza, pateé la maleza, lancé piedras a la carretera, maldije el día en que había nacido. Desgraciada hija de... Bramé recordando a la tal santa del asfalto, la mujer de blanco, que me había engañado como si yo fuera un bebé de pecho. Un camionero de 48 años, rodado, experimentado, curtido en las malicias de la vida, cayendo en una estafa vieja. Peor que la estafa en sí fue la humillación. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Cómo acepté aquella bebida? Pero no servía de nada. Lo que ocurrió allí fue más que un robo, fue una traición que tocó el alma, porque en el fondo durante algunas horas creí que había encontrado a alguien que me entendía, que conocía mi dolor sin necesidad de explicárselo. Y era todo fingimiento, todo preparado para robarme. Me quedé sentado al borde de la carretera un buen rato hasta que un coche particular paró. Un señor de edad y su esposa, con cara de asustados, preguntándome si estaba bien. «Me han robado el camión», dije con la voz entrecortada. «Me dieron una tisana con droga y se llevaron todo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay fantasmas en las carreteras o son solo bandas organizadas usando trucos viejos? ¿O tal vez hay algo más que no podemos explicar? Dejadme saber vuestra opinión en los comentarios, porque lo que viene ahora os va a dejar sin palabras». El señor, que gracias a Dios era buena gente, me dio una botella de agua, un paquete de galletas y me dejó usar su móvil para llamar a la policía. Después, me llevó hasta el pueblo más cercano donde había una comisaría. Llegué hecho polvo, con los ojos rojos, la ropa sucia de tierra pareciendo uno de esos mendigos que piden en los semáforos. El guardia civil ni quería atenderme bien, pensando que era un vagabundo. Solo después de insistir mucho, de mostrar el carnet de la Asociación de Camioneros, que por suerte estaba en un bolsillo escondido de la chaqueta, comenzó a tomarme en serio. «Es el tercer caso este mes», dijo el comisario después de escuchar mi historia,
Siempre en ese mismo tramo. Fui a la policía, lo relaté todo, mostré el retrato robot de la mujer que me pidieron describir. El comisario, un tipo de unos 50 años, barriga de cerveza y mirada cansada, solo negó con la cabeza cuando vio el dibujo terminado. Este rostro no es el primero en aparecer por aquí. Solo cambia el nombre. Soledad, Carmen, Lucía, pero siempre la misma descripción. Mismo enfoque, mismo final. Una mujer guapa de vestido blanco, aparentando unos 40 años, modo tranquilo, voz suave, pidiendo que la lleven, sola en la carretera. Esta banda lleva meses actuando, explicó el comisario. Siempre utilizan a la misma mujer como cebo. Ella da un tipo de somnífero al conductor y después los cómplices aparecen con una grúa, se llevan su vehículo y desaparecen. ¿Y usted no hace nada?, pregunté indignado. Hacemos lo que podemos, pero es una banda profesional. Cuando encontramos los camiones ya están desguazados, la carga vendida, y la mujer, a esa nadie la ha pillado nunca. Me quedé sin suelo y sin rumbo. Mi carnet de conducir estaba en el camión, mis documentos también, mi móvil con todos los contactos de clientes, de amigos, de la familia lejana, todo perdido. Para completar, la empresa de transportes para la que prestaba servicio no quiso ni saber de mi desgracia. Dijo que tendría que pagar por la carga perdida y como no tenía, era una deuda que nunca podría saldar. Al final, un compañero me acogió unos días, Pascual Paco Mendivil, un camionero veterano que conocí en una de las empresas donde trabajé. Me dio alojamiento, ropa limpia, comida, me prestó algo de dinero para hacer nuevos documentos. No es la primera vez que veo que esto ocurre, Maxi, dijo mientras tomábamos un coñac en la terraza de su casa. Esta vida de carretera tiene cada emboscada. Me llevó hasta una terminal de carga al día siguiente. Dijo que conocía al encargado, que quizás conseguiría un trabajo de ayudante para mí. No es mucho, pero da para sobrevivir hasta que te recuperes. Agradecí con el corazón encogido. De dueño de camión a ayudante de carga, de comandante a sirviente, pero no tenía elección. Necesitaba comer, juntar algo de dinero, volver a empezar. Allí me enteré de al menos otros 3 conductores con historias parecidas. Uno de ellos, Fulgencio Ortigosa, me llamó a un lado para contarme su versión. Recogí a una tal Carmen toda de blanco también, dijo en voz baja como si tuviera miedo de ser oí. Pero conmigo fue diferente, Maxi. Cuando desperté en el arcén, el camión todavía estaba allí, solo que ella había desaparecido como humo, literalmente. Dejó solo un olor a vela y flores en el aire. Pensé que estaba inventando o que se había golpeado la cabeza. Le pregunté por la carga, si se la habían robado. Estaba todo allí, intacto. Solo se llevaron mi móvil y dejaron una medallita de santa en el asiento. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué robar solo a algunos? ¿Por qué dejar el camión de uno y llevarse el de otro? Hay algo raro en toda esta historia, comentó Paco cuando se lo conté. Parece que cada uno está viendo lo que quiere ver. Quizás tenía razón, tal vez el golpe en la cabeza, la rabia del robo, nos hacía mezclar fantasía con realidad. Pero una cosa era cierta. Aquella mujer de blanco había destruido mi vida, y por más que intentara entender, no encontraba explicación que tuviera sentido. Pasé una semana en aquel pueblo, durmiendo de favor en casa de Paco. Él me dejaba en la terminal de carga cada mañana temprano, y yo me quedaba allí cargando y descargando los camiones de otros. Un trabajo pesado que, exprimiendo, daba una miseria, pero era lo que había, y un hombre que no tiene elección agradece hasta lo poco. Con los primeros euros que junté, saqué documentos nuevos. Era muy extraño tener que hacer DNI, número de la Seguridad Social, carnet de conducir, todo de nuevo, como si fuera un recién nacido en la vida, como si el Maximiliano de antes hubiera muerto junto con la desaparición del camión. Al 5.º día de estar en la ruina, tomé valor y fui a la policía otra vez. Quería saber si tenían novedades, si habían encontrado mi Volvo, si habían pillado a algún bandido. «Calma, señor Torrealba», dijo el comisario.
el mismo barrigón de antes. Estas cosas llevan tiempo. Tenemos que seguir el procedimiento. Me di cuenta al instante de que solo me estaba dando largas, que en realidad no iba a hacer nada. Para la policía es solo un camión más robado en la estadística, un camionero más tonto que dio un aventón a la persona equivocada. Quiero ver el retrato robot otra vez, pedí, intentando disimular la rabia que me subía por la garganta. El investigador, un chaval flacucho que parecía recién salido de pañales, abrió una carpeta y me mostró el dibujo que habían hecho basado en mi descripción. Tuve que admitir que se parecía. Los rasgos delicados, los ojos grandes y tranquilos, la sonrisita cerrada que tenía Soledad. El comisario solo negó con la cabeza. Este rostro no es el primero en aparecer por aquí. Solo cambia el nombre. Y sacó 5 o 6 hojas más de retratos. Podría jurar que eran la misma persona, solo que con pequeñas diferencias. El pelo recogido o suelto, con velo o sin él, con pendientes o collar, pero el rostro, aquellos ojos, era ella, mi Soledad. ¿Qué significa esto?, pregunté sintiendo un frío en la barriga. Significa que tu amiguita fantasma está haciendo estragos en las carreteras de por aquí. Ya se ha llevado al menos 8 camiones en los últimos 3 meses. ¿Y por qué no la detienen? El comisario se rió, aquella risa de quien sabe más que uno. Porque nadie la encuentra. No hay huellas dactilares, no hay registro en cámaras de seguridad, no hay paso por peajes. Es como si solo existiera en los relatos de los conductores. Salí de allí más confuso que cuando entré. O era una banda muy organizada con mujeres parecidas, o había algo más raro ocurriendo, algo que mi juicio no conseguía explicar. Me quedé sin suelo y sin rumbo, hasta que un compañero me acogió unos días. Paco Mendivil, como ya he dicho, me echó una mano cuando más lo necesitaba. Me dio transporte hasta una terminal de carga. A lo mejor consigues que te lleven hasta tu ciudad o un trabajo temporal de ayudante de camionero. Le agradecí, pero sabía que volver a mi ciudad era peor. Allí me verían como un fracasado, el camionero que lo perdió todo por culpa de una mujer en la carretera. La vergüenza dolía más que el hambre. En la terminal fui hasta el café que había en la entrada, junté unas monedas para tomar un café y comer un bocadillo con mantequilla. Era allí donde los conductores se reunían antes de los viajes para intercambiar ideas, informarse de las condiciones de la carretera, de los controles, de los puestos de la Guardia Civil. Me senté en un rincón y me quedé solo escuchando. Fue cuando oí una conversación en la mesa de al lado. ¿Habéis oído hablar del fantasma del volante?, preguntó un conductor mayor, barba canosa y cara marcada por el sol. ¿Qué historia es esa?, se rió uno más joven, de esos que creen que ya lo saben todo de la vida. Dicen que hay una mujer de blanco apareciendo por las carreteras. Pide que la lleven. Desaparece con el camión y nadie la vuelve a ver. Mi corazón se aceleró. Era de ella de quien estaban hablando, de mi Soledad. Decidí meterme en la conversación. Conté mi historia sin ocultar nada. Hablé de la tisana, del desmayo, del robo. Los tíos se me quedaron mirando, algunos con cara de lástima, otros desconfiados. Conmigo fue diferente, dijo un camionero de Valencia después de que terminé. Yo no perdí el camión. Ella desapareció en medio del viaje. En un momento estaba en el asiento del copiloto, al siguiente había desaparecido y el camión en marcha. «¿Estás de broma?», se burló el joven. «Estoy hablando en serio». Pasé una semana sin dormir bien. Pensé que me estaba volviendo loco. ¿Y te dijo algo antes de desaparecer? Me dijo que debía cambiar de vida, que la carretera acabaría matándome si no paraba. El café se quedó en silencio, cada uno con sus pensamientos, sus dudas. Me di cuenta de que no era el único atormentado por aquella figura. Allí me enteré de al menos otros 3 conductores con historias parecidas. Uno de ellos llegó a decir que la mujer desapareció como humo, literalmente. Otro juró que después de que ella desapareciera, encontró una medalla de la Virgen en el asiento. Un tercero dijo que el camión fue encontrado, pero en un lugar completamente diferente, a kilómetros de donde él había parado. Soledad se convirtió en leyenda en las carreteras. Todo el mundo tenía una historia que contar,
o conocía a alguien que había vivido algo parecido. Unos decían que era un alma en pena, mujer de camionero que murió esperando que el marido volviera. Otros que era una banda profesional de robo de carga. Los más religiosos, que era una prueba divina. Un señor mayor, de esos que ya han transportado de todo en esta vida, me estuvo mirando serio durante toda la conversación. Después me llamó aparte. «Joven, esa que usted recogió no es una mujer común». «¿Cómo así?», pregunté, ya con la piel de gallina. «Ella elige. A unos les hace perder todo, a otros les da avisos, a otros solo les da un susto. Depende de lo que la persona necesite en la vida». «¿Está diciendo que yo necesitaba perder mi camión?», pregunté, ya alzando la voz. «Tranquilo, hijo. Estoy diciendo que a veces...». Salí de allí más confuso que un becerrillo destetado. No podía creer en apariciones, en mujeres fantasma, en cosas sobrenaturales. Aquello debía ser solo conversación de camioneros supersticiosos, historias de carretera de esas que cuanto más se cuentan, más crecen. Lo que yo sabía con certeza era que alguien me había robado, me había drogado, se había llevado mi camión, mi carga y mi dignidad. Pero, ¿por qué todos tenían historias tan diferentes? ¿Por qué algunos lo perdían todo y otros no? Si fuera una banda común de ladrones, el golpe sería siempre el mismo. A no ser que... No podía ser. Tenía que haber una explicación lógica. Aquella noche dormí mal. Soñé con Soledad, pero en el sueño no me robaba. Solo me miraba con aquellos ojos penetrantes diciendo que un día lo entendería. Me desperté sudando, con el corazón latiendo como un caballo desbocado. «Esta mujer no va a salir nunca de mi cabeza», pensé, mirando al techo de la sala de Paco donde dormía en un colchón viejo. Soledad se convirtió en mi obsesión, mi pesadilla, mi misterio personal. Comencé a juntar los pedazos. Es lo que uno hace después de una caída grande, ¿no? Va recogiendo lo que quedó, intentando montar de nuevo algo que parezca una vida. Después de 2 semanas en aquella situación, conseguí un trabajo temporal de verdad. No era gran cosa, pero era mejor que cargar sacos en la terminal. Un amigo de Paco, dueño de una pequeña empresa de transportes, me dio la oportunidad de volver a conducir en un camión prestado, carga ligera, solo para sobrevivir. No era ni de lejos lo que yo tenía antes. Era un Mercedes viejo, cayéndose a pedazos con más remiendos que ropa de mendigo. El asiento lastimaba la espalda, el cambio era duro, el motor se calentaba a cada rato, pero era un volante en las manos otra vez. Era carretera bajo los neumáticos. «Tienes suerte, Maxi», dijo el nuevo jefe, un señor bajito y de pocas palabras. «Pocos consiguen volver después de perderlo todo». Pero la cabeza no olvidaba. Por más que intentara concentrarme en el trabajo, la imagen de aquella mujer sentada en el asiento volvía a cada momento. La calma, las palabras, la tisana y principalmente la sensación de haber sido tomado por tonto, de haber confiado cuando no debía. Cada vez que alguien pedía que lo llevara, me negaba. Cada vez que veía a alguien al borde de la carretera, aceleraba más todavía. Me había vuelto un animal desconfiado. No hablaba con nadie en las gasolineras, no contaba mi historia, solo quería olvidar. Pero no había manera. El recuerdo era como chicle pegado en el pelo. Cuanto más intentas quitarlo, más se enreda. Cada vez que paso por aquella curva, mis ojos, no sé si por miedo o por nostalgia, aquella curva de la Nacional 340, cerca de Albacete, se convirtió en un lugar embrujado para mí. Siempre que pasaba por allí, el corazón se me aceleraba, la mano sudaba en el volante. Me quedaba mirando cada bulto, cada sombra al borde de la carretera. «Qué tontería, Maxi», me decía a mí mismo. «No va a estar ahí otra vez. Y si estuviera, ¿qué ibas a hacer? ¿Parar y perder otro camión?». Pero la verdad es que una parte de mí quería encontrarla de nuevo, mirar aquellos ojos y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer aquello? Y fue allí, en uno de esos viajes, que lo entendí. Ella no robó solo mi camión. Se llevó mi confianza, mi paz,
Me dejó desnudo por dentro, más pobre que un mendigo, porque un mendigo todavía tiene esperanza. Yo ni siquiera eso tenía ya. Comencé a darme cuenta de que el daño era mayor de lo que imaginaba. No dormía bien, siempre despertándome en medio de la noche, creyendo que había alguien en la cabina conmigo. No podía conversar con los otros camioneros como antes, siempre sospechando que se reían de mi desgracia a mis espaldas. No sentía placer en nada, ni en comer aquella comida de gasolinera que tanto me gustaba, ni en tomar una cerveza el fin de semana, ni en encender la radio y cantar junto a ella. Me convertí en una cáscara vacía de hombre, un camión sin carga, un motor funcionando en automático. Los meses fueron pasando. 3, 4, 5. El dolor fue disminuyendo, pero dejó una cicatriz grande, de esas que cambian la forma de uno, que te hacen convertirte en otra persona. «Estás muy cerrado, Maxi», comentó Paco, en una de las pocas noches que nos encontramos en una gasolinera. «Parece que dejaste de creer en la gente». «Y no es eso mismo», respondí. «Amar esta vida ya me enseñó que confiar es una tontería. Si es así, mejor ni vivir. Uno solo sigue por los demás. Si no hay nadie en quien confiar, ¿para qué levantarse?». Él tenía razón. En el fondo lo sabía, pero la herida estaba todavía demasiado abierta. La humillación de haber sido engañado dolía más que la pérdida material. Un domingo por la tarde estaba parado en una pequeña gasolinera esperando la hora de seguir viaje, sentado en un murete mirando el movimiento, pensando en la vida. Al otro lado del patio vi una escena, un camionero mayor ayudando a una familia que tenía el coche averiado. Cogió la manguera, la encajó en el radiador, completó el agua, después abrió el capó de su propio camión, sacó una herramienta y arregló algo en el motor del coche. La familia agradeciendo, los niños sonriendo. Me quedé mirando aquello y pensando, antes yo era así, antes paraba para ayudar. Aquella mujer no solo se había llevado mi camión, se había llevado lo mejor de mí, la parte que creía en la gente, que tendía la mano, que veía el mundo como un lugar donde todavía había bondad. Y eso fue el verdadero robo. Un día, hablando con un empleado de una gasolinera en Murcia, le conté mi historia. Él escuchó todo moviendo la cabeza. «Esta soledad te ha dejado marcado, amigo?» «Me ha dejado», respondí, arrastrando la palabra, pero no por lo que hizo, sino por lo que dejé de ser después de ella. El empleado, un señor de pelo blanco, me dio una palmada en el hombro. «¿Sabes cuál es el problema? Pasamos tanto tiempo mirando por el retrovisor que olvidamos prestar atención a la carretera que tenemos delante. Esa mujer te robó el pasado. No dejes que también te robe el futuro». Aquello me caló hondo. Me quedé pensando en esa frase kilómetro tras kilómetro. No dejes que también te robe el futuro. Era eso lo que estaba haciendo, dejando que continuara robándome cada día, cada hora. Cada vez que dejaba de ayudar a alguien por miedo, cada vez que ponía mala cara a un extraño, cada vez que pasaba de largo junto a alguien que necesitaba socorro, era como si ella estuviera allí, robándome de nuevo. Decidí cambiar. No de la noche a la mañana, porque las heridas grandes no se cierran así de rápido, pero poco a poco comencé a hablar más en las gasolineras, a conversar con otros camioneros sobre el tiempo, sobre la carretera, sobre fútbol, cosas tontas pero que me iban devolviendo a las personas. ¿A que no tienes lo que hay que tener para darle a me gusta ahora mismo, antes de seguir escuchando? Venga, te reto. Si has pasado por algo difícil y has salido adelante, ese like es tu forma de decir, yo también me levanté. A ver cuántos valientes hay viendo esta historia. Dejé de mirar a cada extraño como si fuera un ladrón. Volví a dar los buenos días al empleado de la gasolinera, a la chica de la cafetería, al vigilante de seguridad. Pequeñas cosas que ni valoramos, pero que forman parte de lo que es ser persona. No volví a dar aventones, eso no. La lección había sido demasiado cara para olvidarla tan fácilmente. Pero dejé de pensar en soledad todos los días, dejé de soñar con ella, dejé de buscarla en cada curva.
Era hora de seguir viaje. La vida es una carretera demasiado larga para quedarse parado en el mismo sitio, mirando al mismo agujero. La carretera no tiene fin, Maxi, decía mi padre, que también fue camionero, pero el viaje es tuyo. Tú decides cómo quieres llegar. Meses después de lo ocurrido, estaba en un punto más tranquilo. Ya no soñaba tanto con soledad. Ya conseguía hacer mi trabajo sin estar todo el tiempo rumiando. El camión viejo que el jefe me dio para conducir se había convertido en mi compañero de carretera. No era bonito, no era potente, pero era honesto, de esos que no te dejan tirados si los cuidas bien. En uno de esos viajes a Madrid, la radio del camión se estropeó definitivamente. Aquel viejo aparato que ya olía más que sonaba, decidió jubilarse, y la carretera sin música es más larga. Todo camionero lo sabe. En una gasolinera de carretera vi un puestecillo de esos que venden de todo: linternas, gorras, navajas, cortaplumas y radios de pilas. Junté el dinero justo y compré una radio vieja, de esas pequeñitas que se pueden sujetar en el parasol. No era gran cosa, pero mejor que el silencio o el ruido del motor. Encendí el aparato y fui pasando por las emisoras. Música flamenca, noticias, anuncios de tiendas, hasta que paré en un canal que tenía una voz grave, de esas de cura o de pastor. Era un sermón. Normalmente pasaba de largo. Nunca fui muy de iglesia, pero algo me hizo parar y escuchar. El hombre hablaba con una convicción que captaba la atención. «Hermanos míos», decía la voz en la radio. A veces no entendemos lo que Dios permite en nuestra vida, las pruebas, las pérdidas, las caídas. Solo vemos el dolor del momento, la herida abierta. Aquello parecía que era directamente para mí. Subí el volumen. A veces Dios permite que el mal use disfraces de luz para probar si hemos aprendido a discernir. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el pecho. Disfraces de luz. ¿No era eso lo que Soledad había hecho? Vestirse de blanco, hablar suavemente, pareciendo una santa, una enviada, solo para robarme. El enemigo conoce nuestras debilidades, continuó la voz. Sabe dónde estamos vulnerables. Se presenta como amigo, como consejero, como compañero de viaje, y cuando menos lo esperamos, nos derriba al suelo. La carretera ante mí se volvió borrosa. Me di cuenta de que era una lágrima en mis ojos. Me arrimé al arcén porque ya no podía seguir conduciendo así. Pero la caída no es el final de la historia, hermanos míos. Es solo un capítulo. Porque lo que el enemigo no sabe es que Dios usa incluso el mal que nos hacen para fortalecernos, para enseñarnos, para mostrarnos un nuevo camino. Apagué el motor y me quedé allí parado, solo escuchando. Era como si aquel hombre, que ni siquiera sabía de mi existencia, estuviera leyendo mi vida entera, cada página de mi desgracia. Cuando perdemos algo que amamos, un bien, un trabajo, una persona, el primer sentimiento es la rebeldía. Después viene la desesperación, la sensación de que nada vale la pena, de que estamos abandonados. Era exactamente así como me había sentido, abandonado, robado, no solo de las cosas materiales, sino de mi fe en las personas. Pero es ahí, hermanos míos, en el fondo del pozo, donde encontramos la piedra más preciosa, la verdad sobre nosotros mismos, lo que realmente importa, lo que nadie puede robarnos. Aquel día paré en una gasolinera. Bajé del camión, miré al cielo azul limpio. Había un viento fresco que mecía los árboles al otro lado de la calzada y de repente, como si fuera un rayo, vino un pensamiento claro a mi cabeza. Todavía estaba vivo. Podría haber sido peor. Ella podría haberme matado, haberme dejado tirado al borde de la carretera, pero yo estaba allí, respirando, con salud, con oportunidad de volver a empezar. Y agradecí, no por la pérdida, sino por la lección, porque desde entonces escucho más mi instinto. Antes era atropellado, confiaba fácilmente, me lanzaba de cabeza a la situación. Ahora soy más cauteloso, lo pienso 2 veces, analizo mejor a cada persona, cada propuesta,
cada oferta que aparece en mi camino, y ayudo a quien lo necesita, pero con los dos ojos bien abiertos. Volví a parar para socorrer a un coche averiado en la carretera. Volví a dar información a quien está perdido. Volví a conversar con los demás en las gasolineras, a intercambiar ideas sobre la vida, sobre los problemas, sobre las pequeñas alegrías. Solo no volví a dar aventones. En eso, la caída me enseñó bien. A partir de aquel día, la historia de Soledad comenzó a tener un sentido diferente en mi cabeza. No es que la hubiera perdonado ni aceptado, pero comencé a ver que quizás había un propósito mayor en aquello. Porque antes del robo yo era un camionero orgulloso, que creía que lo sabía todo, que nadie podía engañarme, que la carretera no tenía secretos para mí. Vivía corriendo, preocupado por los portes, por el dinero, sin tiempo para la familia, para los amigos, para mí mismo. Después tuve que volver a lo básico, reaprender a vivir con poco, a dar valor a las cosas pequeñas, a agradecer por el pan de cada día, por el trabajo que aparecía, por el techo prestado. Nunca imaginé que diría esto, pero aquel robo me obligó a bajar del trono que yo mismo había construido. Me trajo de vuelta al suelo, me enseñó humildad a golpes. Le conté esta conclusión a Paco cierta vez que nos encontramos en una gasolinera. Ya ves, Dios escribe derecho con renglones torcidos, dijo. Sí, pero podría escribir un poco más suave, ¿no? Bromeé, arrancándole una carcajada. Pero en el fondo sabemos que ciertas lecciones solo entran en la cabeza dura cuando el golpe es fuerte. Y yo, cabezota como pocos, necesité perderlo todo para entender que todo puede perderse en un abrir y cerrar de ojos, que nada es tan seguro como uno piensa, que un camión, por más bonito que sea, es solo chapa y motor. Lo que importa de verdad es quién está detrás del volante. Fue en esa época cuando hice algo que nunca había hecho antes. Entré en una iglesia, no para misa ni para cult. Entré un día de semana, cuando estaba vacía. Me senté en un banco al fondo y me quedé mirando al altar, a las imágenes, a las velas encendidas. No sabía rezar bien, nunca fui de memorizar oraciones, pero hablé con Dios a mi manera, pidiendo dirección, pidiendo paz. Fue como si me hubiera quitado un peso de la espalda, como si finalmente entendiera que no tenía que cargar con aquel peso solo. Salí de allí diferente. No me convertí en un santo, ni mucho menos. Sigo siendo el mismo Maxi de siempre, con mis defectos, mis rabias, mis fallos, pero ahora sé que la carretera tiene más curvas de las que podemos ver, y que a veces necesitamos perder el camino para encontrar la dirección correcta. Si fue Soledad, si fue solo una bandida disfrazada, si era cosa de otro mundo, no lo sé, y quizás nunca lo sepa. Hay misterios en la vida que uno no puede desvelar por más que lo intente. Hay preguntas que quedan sin respuesta, y con el tiempo uno aprende a convivir con eso. Esta historia ya ocurrió hace 2 años. Hoy estoy mejor, gracias a Dios y a mucho esfuerzo. No recuperé mi Volvo, claro. Ese ya debe haberse convertido en piezas o habrá ido a parar a manos de algún gran bandido. Pero conseguí enderezar mi vida. El jefe que me dio aquella oportunidad vio que soy un trabajador serio, responsable. Fue aumentando mi responsabilidad, dándome mejores portes, carga más valiosa. Hace unos meses me ofreció una sociedad. Tenía un camión usado, un Volvo blanco, no tan nuevo como mi difunto Volvo, pero en buen estado. Me propuso que lo pagara poco a poco, descontando una parte del porte. Fue duro al principio porque la ganancia quedaba pequeña después del descuento, pero acepté. Era mi oportunidad de volver a tener mi propio vehículo. Hoy ya he pagado más de la mitad. No falta mucho para ser dueño. Es diferente de antes porque ahora doy un valor diferente a cada plazo que pago. No es solo dinero saliendo, es independencia volviendo, es dignidad recuperada. Pero una cosa es cierta, aquella noche me lo quitó todo para devolverme otra cosa, el coraje de volver a empezar. Porque hay gente que cae y se queda en el suelo llorando la derrota, y hay gente que cae, se levanta, se limpia el polvo y sigue el camino.
Antes yo creía que era de los fuertes, que nada me der. Necesité probar el suelo para descubrir que mi fuerza no estaba en no caer, sino en conseguir levantarme después de la caída. Hoy, cada porte que hago es con más sabiduría, más fe y menos ingenuidad. Valoro cada kilómetro recorrido porque sé cuánto costó volver a la carretera. Agradezco cada carga que llega entera a su destino. Respeto más el camión, lo cuido mejor, no corro tanto, no hago locuras. La vida en la cabina sigue siendo dura, claro. Carretera con baches, peajes caros, combustible por las nubes, plazos apretados, comida de gasolinera. Nada de eso cambió. Lo que cambió fue el camionero, yo. Y lo que me asusta hasta hoy, lo que me hace pensar en las horas más silenciosas de la madrugada, es cómo todo puede cambiar en una sola curva, en un solo encuentro, en una decisión equivocada. Aquel día podría haber ignorado a aquella mujer al borde de la carretera. Podría haber pasado de largo, pero paré, abrí la puerta, di espacio, invité a la desgracia a entrar, y ella entró, se sentó a mi lado, me dio una tisana y se llevó lo que era mío. La vida cobra intereses, decía mi padre, y el cobro fue duro. Pero, ¿sabes una cosa? Pagué, saldé la deuda y seguí viaje. De vez en cuando todavía paso por aquella curva de la Nacional 340, y todavía miro medio sin querer, medio queriendo, si hay alguien pidiendo que lo lleven. Nunca más vi a Soledad o a cualquier mujer de blanco sola en la carretera. El otro día un camionero más joven me preguntó si yo creía en fantasmas. ¿Por qué, chaval? Porque oí hablar de una mujer misteriosa que aparece por las carreteras. Unos dicen que es una aparición, otros que es una estafadora. Quería saber si es verdad. Sonreí pensando en lo que debía responder. Podría haberle contado todo con lujo de detalles. Podría haberle puesto los pelos de punta con mi historia de terror, pero solo dije: hay cosas en la carretera que es mejor no encontrar, chaval, y hay encuentros que es mejor no tener. Se quedó curioso, me pidió que le contara más, pero cambié de tema. No me gusta rememorar aquello, y además, hay historias que solo tienen sentido para quien las vive. Contárselas a otros se convierte solo en un cuento de carretera, de esos que nadie cree de verdad. Lo que importa es lo que aprendí, lo que quedó después de que pasara la tormenta. Y quedó mucho. Aprendí que solo damos valor de verdad a lo que tenemos después de perderlo. Que la amistad verdadera aparece en el momento del apuro, como Paco que me tendió la mano cuando estaba en el fondo. Que volver a empezar es posible, incluso cuando parece que todo se ha acabado. Hoy miro por el retrovisor y veo el camino que he recorrido desde aquella noche. Cuánta desesperación, cuánta rabia, cuánto miedo, pero también cuánta fuerza descubrí que tenía, cuánta capacidad de reaccionar, de reconstruir, de seguir adelante. ¿Y tú ahí, hermano de carretera, has dado aventón a alguien que parecía más de lo que era? ¿Has confiado en quien no debías? ¿Has perdido algo importante por un error de juicio? Si estás pasando por un momento así, difícil, de gran pérdida, de mala caída, escúchame, no es el final del trayecto, es solo una parada forzosa. El motor puede volver a funcionar, el viaje puede continuar, la carretera no tiene fin. Todo camionero sabe que después de la curva más cerrada, de la subida más empinada, siempre viene un tramo recto, un respiro, una vista bonita. Solo hay que no rendirse antes de llegar allí. Comenta tu historia aquí. Quiero saber si alguien más se ha cruzado con Soledad o con alguna situación parecida. Quiero saber si hay más gente que cayó y se levantó, que perdió y reconquistó, que se rindió y después volvió con más fuerza, porque hay demasiada carretera para nosotros, pero hay lección en cada kilómetro. Y compartiendo las historias, impedimos que otros compañeros caigan en la misma trampa. Conducir un camión es fácil, me dijo un amigo una vez. Lo difícil es conducir la vida al lugar correcto. Yo estaba perdido. Me perdí en una curva de la Nacional 340 cuando recogí a Soledad, pero encontré mi rumbo de nuevo.
Tal vez ese fuera el plan desde el principio. La carretera sigue, y yo también, con más kilómetros en la carretera, más historias que contar, más cautela en el corazón, pero también con más gratitud por cada día, cada porte, cada amanecer visto desde la cabina. ¿Y soledad? Bueno, si algún día me la encuentro de nuevo, que Dios no lo quiera, solo tengo una cosa que decirle. Gracias por la lección. Fue muy cara, dolió muchísimo, pero aprendí. Porque al fin y al cabo, ya fuera bandida, fantasma o prueba divina, fue después de ella cuando me convertí en un hombre mejor, más fuerte, más sabio, más humano. Y eso, amigos míos, eso nadie me lo puede robar. Soy Maximiliano el Toro Torrealba, y esta es la historia de mi vida. Si quieres escuchar más historias como la mía, suscríbete al canal Diario del Camionero, porque la carretera es larga, pero las historias que nacen en ella son eternas.